La gloria sea al Señor. Qué privilegio poder estar aquí delante de ustedes una vez más. Dios está conectando los puntos para poder traer el tema que nos toca hoy día. La alabanza mencionaba varias cosas. Hablaba acerca de Dios poderoso, hablaba acerca del amor de Dios, pero también hablaba acerca de que me levantaré, que tiene que ver con una decisión. Amor, poder, dominio propio, la capacidad de decidir por lo correcto. Y eso lo vamos a ver el día de hoy en nuestro tema, que se titula El cristiano y la batalla cultural. Ya que hemos sido acorazados por la presencia de Dios, su Espíritu en nosotros, estamos llenos de su presencia, Dios ha manifestado con sanidad el día de hoy, estamos listos para poder entrar por un instante al valle de sombra de muerte y verlo desde lejos y observar la situación en la que se encuentra nuestra sociedad hoy en día. Y para eso quiero leerles un texto que escribí ayer pensando en cómo podría darle una introducción a nuestro tema. Se titula Un día cualquiera. Es un día cualquiera y el celular te despierta temprano porque hay que ir a trabajar. Te levantas con un poco de dolor de cabeza, pero porque te quedaste despierto hasta tarde revisando tus redes. Nada fuera de lo normal, solo videos de personas que se salvan de milagro de ser atropelladas, o de gente fitness mostrando sus rutinas, de pronto una receta con avena hecha en 10 segundos, una discusión callejera que termina en golpes, una frase zen inspiracional, un extracto de una entrevista a una actriz que sigues en Instagram, un hombre gordo imitando un pajarito, otro hombre emborrachándose en un escenario, unas modelos, y así te dieron las 3 de la mañana. Pero bueno, ya nos levantamos. Desayunas rápidamente y sales de casa, tomas el taxi para ir a trabajar y en el viaje te acompaña un reggaetón bien intenso. Le pides al taxista que cambie de emisora, pero en las noticias te enteras que se suicidó otro artista, que quemaron viva a una mujer, que intentaron violar a una niña y prefieres volver al reggaetón. Recuerdas que no te despediste de tus hijos y aprovechas para mandarles algunos emojis graciosos por el WhatsApp. Llegas al trabajo, escaneas tu huella y te diriges a tu oficina. Allí te esperan tus nuevos compañeros de trabajo que accedieron a tu mismo nivel aplicando la ley de cupos. Algo que te tomó 10 años sin lograr, pero bueno, al menos hay trabajo. Llega tu jefe y les pide el favorcito de hacerles algunas modificaciones al Excel para beneficiar a todos con el cierre de caja. Tu compañera y tu compañero no tienen problemas en aceptar porque para ellos la moral es relativa, pero tú eres cristiano, no mientes, y le dices a tu jefe que solo puedes actuar conforme a la verdad, a lo cual él te responde, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Mi verdad me dice que necesito dinero extra y que tú puedes resolverlo. Antes de que respondas, te dejan en visto, salen de la oficina y cierran la puerta. ¿Habrá sido tu último día de trabajo? De pronto, te llega un mensaje al celular. Es tu hijo quien te escribe desde la universidad. Te dice que finalmente encontró la respuesta que buscaba. Piensas que obligarlo a asistir a la fiesta de disfraces en la iglesia le ayudó en algo, pero te dice que su profesora de sociología le encaminó a la verdad. ¿De verdad? Decide contarte que ya no se autopercibe como hombre y que ha decidido emprender su cambio de sexo y que tú no puedes hacer nada al respecto porque la ley lo ampara. Te bloquea. Consternado llamas a tu esposa, pero ella no te contesta. Ante tanta insistencia te escribe escuetamente. Están haciéndole la pedicura laica. Cualquier otra cosa puede esperar. Piensas, al menos la mascota la está pasando mejor. No sabes cómo llega el final del día y tampoco si al día siguiente estarás en el mismo puesto de trabajo. Vuelves a casa al ritmo de una canción despechada. Encuentras a tu pequeña hija sentada en el sofá y se ve consternada. Te sientas a su lado y le preguntas cómo le fue en el colegio. Te cuenta que sus amigos se burlaron de ella por ser cristiana. Le preguntas si la profesora la defendió y ella responde que no. Te das cuenta que tiene un sobrecito en la mano. Le preguntas qué es. Ella dice que es un globito y que se lo regalaron en la clase de sexualidad. Tú sabes qué es. Te indignas y quieres llamar a la profesora. Pero tu niña te dice que está muy cansada y que quiere que le cuentes el nuevo cuento del plan lector que le dieron en clase. La llevas a la cama y comienzas a contar. Es la historia de un conejito que quiere ser perro y que intenta de muchas formas ser como los perros, pero no pasa ninguna de las pruebas y es reprobado por la jauría. Pero antes de retirarse derrotado, a uno de ellos le dice, en realidad solo importa una pregunta, ¿sabes ser buen amigo? A lo que el conejito responde que sí. Entonces, ya eres un perro. Fin. Un escenario distópico para una sociedad en la que estamos viviendo.
La palabra técnica y desde el ámbito de la sociología que describe mejor lo que nos está sucediendo hoy en día es secularización. La sociedad se está secularizando y detrás de esa palabra lo que está sucediendo es que se está descristianizando, porque nuestras sociedades heredaron la moral judeo-cristiana que constituyó los gobiernos y las naciones que hoy en día se están alejando de Dios. El proceso es sacar a Dios de todos los ámbitos, de todas las áreas, de todos los lugares de la sociedad, no mencionarlo, ponerlo a un lado, rechazarlo completamente. Y esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, y a esto es a lo que se refiere con batalla cultural. Basta con leer el índice de un libro muy interesante que se titula La tormenta que se avecina, para entender por dónde está llegando la secularización de nuestra sociedad. La tormenta que se avecina viene sobre nuestra civilización occidental, sobre la iglesia, sobre la vida humana, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el género y la sexualidad, sobre las generaciones futuras, viene sobre la libertad religiosa y más. ¿Y cuántos quisiéramos que simplemente sea un mal cuento, que se titule La vecina que se atormenta, pero es la tormenta que se avecina? Y es bueno tener un poco de humor porque la situación es realmente muy crítica. Es más, el autor toma el título de su libro del primer tomo de los 6 libros que escribió Winston Churchill cuando habló acerca de la Segunda Guerra Mundial. Churchill, él decía que se venía una tormenta hablando acerca de los nazis y de lo que pasaba con Alemania. Venían de la Primera Guerra Mundial, todavía no llegaba la Segunda, pero nadie le quería hacer caso, hasta que cayó la Segunda Guerra Mundial y finalmente tuvieron que nombrarlo primer ministro para resolver el problema. Pero él decía, se viene una tormenta, miren el partido político de los nazis, miren a Hitler, algo va a pasar, y nadie hizo caso, y finalmente llegó la tormenta. Pues está llegando una tormenta y está arreciando ya en otros lugares, pero aquí en el Perú hay una situación muy particular que vamos a ver un poco más adelante, que nos convierte en un foco del mundo, porque están pasando cosas interesantes. Pero lo cierto es que la tormenta está. La tormenta está y viene específicamente sobre nuestra cultura. Ahora, cuando hablamos de cultura, y recojo esto del libro de Agustín Laje sobre la batalla cultural, estamos hablando acerca de varios elementos: lo simbólico, las costumbres, los valores, las tradiciones, las normas, los lenguajes y hasta las ideologías. Todo este conjunto de categorías constituyen lo que vendría a ser nuestra cultura, y una cultura es específica para cada lugar o cada región, ¿no? Aunque ahora también se habla de aldea global y se habla de una cultura, en realidad se quiere hacer tabla rasa de todo y hacer una sola sociedad, pero eso es un tema más allá de globalización. Pero en sí la cultura está siendo mellada o está siendo atacada por todos estos flancos, en donde cada uno de estos elementos es una zona de batalla, es un lugar para conquistar, ¿no? Y de eso se trata la batalla cultural. El autor hace una explicación en sus primeros capítulos sobre lo que es la cultura. Hay 3 acepciones, pero finalmente aterriza en lo que vendría a ser la batalla cultural y habla de tres aspectos importantes que la definen. La primera es que la cultura como fin y como medio de la batalla cultural es una característica esencial cuando vemos una batalla cultural. Es decir, no es una batalla bélica. La batalla cultural no se pelea con armas, con bombas, ni esas cosas, ni con armas biológicas, ni nada. La batalla cultural se pelea con la cultura y a través de la cultura, ¿no? Lo que queremos conquistar es la cultura y lo vamos a hacer a través de la cultura, la conquista. Entonces, ese es un elemento importante, porque justamente es a través de los símbolos, las ideologías, las costumbres, que se va a querer tomar control de una cultura en particular. Lo segundo es que supone un conflicto de magnitud estructural, es decir, que no son meras discusiones de salón, sino que son temas realmente de base, profundos, como por ejemplo el concepto de familia.
Entonces, cuando se empieza a insertar otro concepto, se empieza a cuestionar, se empieza a buscar otras alternativas y se empieza a normalizar otras formas de entender, por ejemplo, la familia, es que estamos frente a una batalla cultural, porque lo que ya estaba establecido por años, por siglos, y que era predecesor encima del concepto de Estado, que es la familia, el núcleo familiar, está siendo cambiado y transformado conceptualmente y en la práctica. Ahora, cualquier cosa puede ser una familia. Entonces, es un tema estructural. La verdad, la justicia, el valor de la vida humana, son conceptos estructurales que nos definen como una sociedad civilizada y que si eso es quitado, reemplazado, genera realmente una deconstrucción o destrucción de la sociedad. Y por último, una batalla cultural es consciente y planificada. Eso significa que no es una cosa que se da espontáneamente, como algunos hablan de que el lenguaje se puede dar espontáneamente, pero lo están forzando. No, el lenguaje es espontáneo, pero esta batalla cultural es una cosa muy planificada, muy bien pensada, que hay gente detrás que está buscando estrategias para poder posicionar sus conceptos, sus ideas, sus formas de comportarse y finalmente tomar los estamentos de lo jurídico y crear leyes para poder fortalecer esa forma de pensar, porque hay una característica del ataque a la cultura es que no puede ser posible si es que no es ayudado a través de la fuerza del Estado, y es cuando se empiezan a crear leyes y obligar a la gente, por ejemplo, a hablar de una forma, a pensar de una manera o a referirse a algunas cosas como la familia de otra, y entonces se cogen de lo jurídico para poder validar su manera de pensar, su ideología. Entonces está todo planificado, está todo bien pensado, y en Latinoamérica se ha ido ejecutando en cada país siempre hay un levantamiento de una protesta de la gente, ya sea porque subieron un sol al pasaje, lo que sea, siempre suceden cosas y finalmente terminan obligando a las autoridades a aprobar ciertas leyes, ¿no? Y en el Perú no ha llegado a suceder del todo, y gloria a Dios por eso, y ya vamos a ir a hablar sobre ese tema, pero entonces estamos viendo que una batalla cultural es algo de esta naturaleza. Ahora, vayamos un poco más hacia afuera y entendamos qué es lo que la palabra de Dios dice acerca del mundo en el cual estamos viviendo, para poder entender la batalla cultural a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, el mundo actual, según la palabra de Dios, es nombrado como un tiempo peligroso. Y de esto tenemos una gran serie maravillosa que nuestro pastor ha desarrollado por varias semanas, y podemos volver a ella y analizar cada aspecto de lo que vendría a ser un tiempo peligroso. En 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y vaya que son peligrosos. Recordamos, ¿no?, la pequeña historia que conté. Se atenta hasta contra los más vulnerables, los indefensos, aún los que ni siquiera han salido del vientre de la madre. Entonces, son tiempos realmente muy peligrosos para la sociedad, para la familia, para los padres, los hijos, para los cristianos, para el mundo en general que no tiene a Cristo. La gente está muriéndose cada día, cada vez más. Luego, el mundo actual, dice la palabra de Dios, que va a ser como los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Según Lucas 17:26, dice, tal como sucedió en tiempo de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. La gente no piensa en batallas, no piensa en conflictos, la gente piensa que estamos mejor, ¿no? Esta idea progresista de que lo nuevo es mejor que lo anterior, ¿no? O sea, el iPhone 11 es mejor que el iPhone 10, que mejor que el iPhone 4, ¿no? Esa es la idea, el concepto que se nos ha metido desde la tecnología. Entonces, todo lo nuevo es mejor que lo anterior. Si yo quiero volver a lo anterior, entonces estoy, digamos, siendo un poco retrógrada, un poco básico, no sé.
entonces tengo un problema cognitivo porque no entiendo que las cosas de ahora son mejores. Pero no es así, no es así. La familia, por ejemplo, es el núcleo de la sociedad más antiguo y ha demostrado que es lo que necesita la sociedad para estar cohesionada. Pero lo cierto es que la gente hoy en día piensa que todo está bien, que vamos cada vez mejor, que estamos avanzando hacia lo mejor, es la ideología del progresismo. Y en estos tiempos es donde nuestro Señor va a venir. Y nosotros tenemos que alertar y decir que se viene una tormenta, que las cosas no son así tan happy days, sino que realmente estamos en una situación terrible, terrible. Y bueno, en los tiempos de Noé había mucha perversión de todo tipo, y entonces eso es lo que realmente estamos viendo hoy en día. Comienzan por hablar acerca de, por ejemplo, el derecho a autopercibirse, pero luego eso aterriza en, por ejemplo, en la pedofilia o aprobar la pornografía y ese tipo de cosas. Entonces, realmente la sociedad se está pervirtiendo cada vez más. Luego, la palabra de Dios nos dice que estos tiempos van a ser también de burladores. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4, dice: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará, diciendo: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Están hablando de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y muchos estamos haciendo cálculos, ¿no? Diciendo: el Señor va a venir en el 2025, 26, 27, faltan unos añitos nomás, ahorita viene el Señor. Y uno puede, ¿no?, hacer algunos cálculos utilizando un poco de numerología cristiana y todo eso. No es místico, ¿eh? Las palabras, los números en la Biblia tienen significado, ¿no? Entonces uno puede empezar a hacer algunos cálculos y por ahí alguien se atrevió a decirle: el Señor viene, no sé qué año dijo, 23, 2020, no sé qué dijo, y no vino, pues, y tuvo que salir a disculparse. Pero eso genera que la gente se empiece a burlar. Y de pronto alguien va a decir, acá va a hacer otro cálculo, va a decir: no, viene el tal año, y de repente el Señor no viene exactamente ese año, y entonces empieza a aparecer la gente a burlarse, a decir: ves, ustedes los cristianos, es un cuento de hadas, esto es una invención, Jesús no va a venir, eso es una mentira, mira, ya hiciste tu cálculo, está bien hecho, pero mira, no vino, ¿no? Y van a empezar a burlarse de nuestro Señor Jesucristo cuando Él prometió que iba a volver y volverá. Que no sabemos exactamente cuándo, pero volverá. Mientras tanto, como las 10 vírgenes, tenemos que estar atentos. Ahora, no solo eso, el mundo actual, según la palabra de Dios, dice que va a ser un tiempo de apostasía de la fe. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren qué terrible eso, ¿no? Doctrinas de demonios. Espíritus que te engañan. No es simplemente una persona que viene y te persuade, te lanza un argumento y ya. Son espíritus que engañan a las personas, y de la iglesia mucha gente va a salir, va a apostatar de la fe, ¿no? Yo he conocido varios que hasta tienen canales en YouTube y hablan de ese tema, ¿no? Yo era cristiano y ahora soy de tal otra religión, y lo justifico y empiezo ahora a mofarme y burlarme de los cristianos. Entonces, está sucediendo mucho esto. Y se vienen muchas ideas y ideologías, como por ejemplo la teología queer. No sé si han oído hablar acerca de la teología queer, pero justamente habla acerca de una reivindicación de las prácticas homosexuales y justificados por la palabra de Dios y por la Biblia. Se cogen de David y Jonatán y hacen toda una hermenéutica mal aplicada y te demuestran con griego, hebreo y arameo de que Dios sí aprueba la práctica homosexual. Y es una teología, y por eso es que hoy en día hay iglesias en donde el pastor o la pastora es transexual o no binario, como quieran. Y son doctrinas que justamente están movidas por espíritus demoníacos, y esa es la verdad. Y aunque uno tenga que decirlo, porque yo tengo gente que me formó de niño que hoy en día está metida en eso, y tal vez me escuchen, es la verdad. O sea, la palabra de Dios lo dice,
y es que muchos van a apostatar de la fe y creyendo que están siguiendo el mensaje de Dios, justamente van a caer en este tipo de cosas. Y por último, la palabra de Dios nos pone un ejemplo clarísimo con la última de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, cuando nos habla acerca del tiempo de tibieza espiritual. Y vamos a leerlo para poder digerirlo mejor. Dice Apocalipsis 3, del 15 al 20. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Suena muy materialista, ¿no? Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo, y así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de la iglesia, ¿no? A veces utilizamos este versículo para evangelizar, pero le está hablando a la gente cristiana. ¿En qué momento Jesús estaba en mí? ¿En qué momento se salió o lo saqué y tiene que volver a tocar la puerta para entrar? Es una iglesia tibia, una iglesia que tiene un Dios light, ¿no? Están siguiendo no a Jesús, sino a Jesús, ¿no? ¿Han visto ese meme de un Jesús así? Ese es el Jesús de estos tiempos, es un Jesús, ¿no? No es Jesucristo. Y vean, es interesante acá, cuando habla acerca de que seas realmente rico, dice, compra de mí oro refinado, dice. A mí esto me suena a carácter, ¿no? Las obras pasadas por fuego, ¿no? Eso que realmente queda allí. Está hablando acerca de un carácter cristiano. Pero luego cuando habla acerca de vestiduras blancas, habla de santidad, ¿no? Santidad. Necesitamos carácter y santidad, ¿no? Justamente por eso uno anda desnudo, no realmente no tiene la armadura puesta. Y dice, unge tus ojos con colirio y podrás ver. Eso es interesante, ¿no? Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Pueden sacar sus celulares todos? Yo sé que los tienen ahí. Así apagados nomás, no contestes el WhatsApp, hermano. Quiero que lo observes y me digas qué ves. Mira la pantalla. Obsérvalo y dime qué ves. No me des una respuesta filosófica, metafísica. No, obsérvalo y dime qué ves. Mi rostro, mi cara. Pero es un reflejo oscuro, ¿no? De ti, de tu identidad. Es ese lado tuyo que postergas por estar prendiendo la pantallita, ¿no? Para ver otras cosas. Carácter, hermanos. Ahí estás tú con esos contrastes claroscuros que te están diciendo que realmente necesitas hacer ajustes en algunas cosas de tu vida, pero lo estás postergando cuando prendes la pantallita. La prendes tanto que los ojos terminan rojos y tienes que utilizar colirio para emblanquecerlos otra vez. El Señor tiene el mejor colirio y es pasar tiempo en su presencia, apagar el aparatito y buscarlo a Él y hacerlo de verdad. Es decir, si tienes que tomarte un tiempo, porque esta vida es tan acelerada, tan fast food, ¿no? Tan delivery inmediata, tan quiero mi recompensa ya, tan quiero ser influencer y ganar mucho dinero ya, sin estudiar a la universidad, es tan así que no se detiene, no te permite detenerte un instante para meditar, para pensar, para reflexionar. ¿Y cuánto necesitamos hacerlo? Porque si no somos llevados por la vorágine de la vida y finalmente terminamos absorbiendo la cultura del mundo porque no nos detenemos a escudriñarlo todo y retener lo bueno. Es necesario de vez en cuando salir al desierto, y no lo digo de manera así figurada,
Y buscar a Dios allí un tiempo, apartarte de todo y buscar que Él te hable, te ayude, te enseñe, ¿no? Subir al monte, recoger madera para reconstruir aquello que está un poco caótico, ¿no? Y esta es la iglesia en la que nosotros estamos viviendo. El autor de este libro, Albert Mohler, habla acerca de una investigación que hicieron sociólogos hace unos años con adolescentes cristianos. Y él habla acerca de un tipo de mal que les aqueja. Lo titulan deísmo terapéutico moralista. ¿Qué cosa es el deísmo terapéutico moralista, el DTM? Dice, consiste en creencias como estas. Existe un Dios que creó y ordenó el mundo y vela por la vida humana en la tierra. Ese Dios quiere que las personas sean buenas, agradables y justas entre sí, como se enseña en la Biblia y en la mayoría de las religiones. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo, y Dios no tiene por qué intervenir en la vida de uno, a menos que sea necesario para resolver un problema. Al final, las buenas personas van al cielo al morir. O sea, un cristianismo totalmente light. Y este es el cristianismo que adoptan los adolescentes, los jóvenes de nuestros tiempos. Cuando se trata de algo realmente trascendente, ellos dicen lo que sea, whatever, o sea, ya no importa, o sea, ya que sea lo que sea. Pero no toman una decisión de carácter, simplemente se dejan llevar, tú con tu verdad, yo con mi verdad. Ese es el DTM, deísmo terapéutico moralista. Es un cristianismo terapéutico, para sentirte bien, acariciarte el corazoncito un poquito, ¿no? Y sentirte bien contigo mismo. Yo no le hago mal a nadie, yo no hago nada malo, así que yo estoy bien. Pero detrás de eso, como dice el autor, se trata de una tapadera verbal para abrazar lo que vendría a ser el relativismo. Relativismo. Todo es relativo. A un Dios, la verdad, todo es relativo. Entonces no me comprometo en nada con Dios. Entonces Jesús está llamando a nuestra puerta. Nos está diciendo que tomemos las cosas en serio. Ni frío ni caliente. Toma una decisión. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, el tiempo en el que se están formando nuestros hijos, nuestros nietos, y ese es el mal que les aqueja a todos ellos. Un cristianismo light. Si en los años 60 la religión católica no sufrió, sino decidió generar una especie, el término correcto es ayornamiento, es decir, una modernización de la religión para ser más amigable para las demás personas. En estos tiempos el cristianismo está sufriendo un ayornamiento, es decir, se está volviendo un cristianismo light, suave, adecuado para cada persona, para que nadie se ofenda, ¿no? Y así estamos todos felices y contentos. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿cuán importante es ahora volver a los ejemplos bíblicos, ¿no? Y poder ver la talla, la estatura, el estándar de lo que Dios espera de nosotros como cristianos? En medio de un mundo tan abandonado, tan dejado al olvido, tan no sé, gelatinoso, ¿cómo podría decirle? En donde no hay nada definido, no hay estructura, no hay base, no hay valor. Cuán importante es volver a los ejemplos bíblicos. Entonces, veamos, hay varios. Daniel y sus amigos, ¿no? Decidieron en su corazón no contaminarse y no caer en la idolatría cuando pusieron ahí la estatua. ¿Qué pasó? Los quisieron quemar, los quisieron meter en los leones, pero ellos se mantuvieron firmes y Dios los guardó y los protegió. Pero antes de eso hubo una decisión en el corazón para no contaminarse, para no caer en idolatría. José decidió no pecar contra Dios, ni cederse a las pasiones de la carne. Una mujer vino, lo sedujo. Ahora dicen, no, es que no, me enamoré, ¿no? Así dicen, ¿no? Me enamoré. Como si enamorarse fuera una cosa así, que te coge el amor y no puedes hacer nada. No es así, es una decisión. Pero José decidió, dice, ¿cómo yo voy a hacerle este gran mal a mi Dios? Tenía una conciencia completamente lúcida de lo que era su Dios y a quien quería agradar y honrar. Esther renunció, ella era la reina, la esposa del rey,
y renunció a su comodidad. Cuando se enteró de que Amán quería hacer un genocidio con el pueblo judío, y llamó a un ayuno para que todos puedan orar y ella pueda entrar en la presencia del rey. Ahí en esos tiempos, si el rey no llamaba a la reina y ella se metía, entonces la podían matar. Y ella decidió poner en riesgo su vida por amor a su pueblo, pero hizo ayuno y buscó a Dios, y Dios los guardó y los protegió, ¿no? Entonces es un gran ejemplo ella. Y hay muchos otros personajes de la Biblia. Está Nehemías, que halló gracia frente a Artajerjes para poder ir y reconstruir los muros de Jerusalén, y tantos hombres de Dios que se vincularon con los poderes del Estado, del gobierno, del imperio de su tiempo, y Dios los utilizó grandemente, cayeron en gracia, fueron grandes consejeros y transformaron su sociedad y su nación en esos tiempos. Protegieron no solo al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que estaban alrededor. ¿Pero qué? Decidieron hacer lo correcto, tomaron decisiones correctas. Daniel 1:9 dice: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe y los oficiales. Ese es Dios interviniendo. Uno dice: no, pero me voy a ganar un problema, me van a meter en la cárcel, pero estoy yendo en contra de la ley, una ley mala que fue impulsada por ideologías perversas. Te enfrentas a eso y Dios te guarda y te protege. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Dios tiene gracia abundante, hermanos, para cada uno de nosotros, para que donde estés, Él te guarde, cuando tú haces primero la voluntad del Señor. Dice: si ellos pudieron transformar sus naciones sin tener el Espíritu de Dios en sus corazones, ¿cuánto más nosotros, que somos morada de Dios y hemos recibido un nuevo Espíritu? ¿Se dan cuenta? O sea, ellos lo que hicieron no habían nacido de nuevo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Tenían una esperanza por delante, ¿no? Ellos no estaba el Espíritu dentro de ellos, pero ellos tenían la convicción y conocían a su Dios. Y tenían temor de Dios, y amaban lo que Dios amaba y odiaban lo que Dios odiaba. Y ellos decidieron, y Dios los honró. Y nosotros, que tenemos el Espíritu morando en nosotros, siendo uno con el Espíritu de Dios, ¿no podremos más? ¿No podremos más? Ahora, ¿qué significa que tenemos un nuevo espíritu? Y a eso quiero llegar, y las alabanzas ya nos prepararon para eso. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 7, dice: por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti. Otra vez una apelación a no ser tibio. Por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, es un espíritu de poder, amor y de dominio propio. No solo de poder, no solo de amor, no solo de dominio propio, sino de las tres cosas: dominio propio, amor y poder. Ahora, podemos hacer un juego de palabras acá y entender algunas cosas. Por ejemplo, si tenemos un espíritu solo de poder, pero no tenemos amor, ¿eso en qué depara? Tiranía, ¿no? Solo poder sin amor, tiranía. Ahora, si tenemos solo amor, pero no poder, impotencia. ¿Se imaginan a Jesucristo caminando por las calles viendo esa mujer viuda con su hijo muerto? Se compadece de ella, pero no puede hacer nada por ella. Impotencia total. En cambio, fue y en su nombre, ¿no?, lo resucitó. Tú también, hermano. Tú estás andando en amor, te encuentras con algo, Dios te ha dado el poder para transformar esa situación por medio de la fe. Entonces tú no tienes por qué sentirte impotente, porque tienes el amor y el poder de Dios. Y ambos, amor y poder, si le quitamos el dominio propio, ¿qué cosa nos queda? Cobardía, debilidad. Porque ¿de qué sirve tener todo el amor y todo el poder si no te controlas a ti mismo? Puedes querer, desear, pero finalmente te gana el vicio, te ganan los malos hábitos, te ganan otras cosas, y no haces lo que puedes hacer, simplemente por un problema de carácter. Por un problema de carácter. En cambio, amor más poder más dominio propio es valentía. No nos ha dado Dios un espíritu de
cobardía. Nos ha dado un espíritu de valentía. Dios cambió un espíritu de cobardía por un espíritu de valentía. Hermano, hermana, tú tienes un corazón valiente. A ver, repite. Yo tengo un corazón, valiente. Es tu naturaleza. Tienes que caminar conforme a esa verdad. Tu corazón es valiente porque tiene amor, poder y dominio propio. ¿Ya? ¿Lo crees? Andas en eso. Así es. ¿Sí? ¿Lo crees? Andas en eso. Porque justo por la fe vivirá. No me siento con poder. No se trata de lo que sientes. Se trata de lo que la palabra dice. Y en la medida en que tú te amoldes y te pongas en línea con lo que la palabra dice, eso será de hecho y de facto en tu vida una realidad. Así que tienes que actuar conforme a eso. Tienes un corazón valiente. Esa es la verdad. ¿Y para qué tenemos un corazón valiente? Para decir, Veamos, la palabra ya nos lo dice hace tiempo. El propósito del espíritu de valentía, ¿qué cosa es? Somos llamados a hacer luz en lo alto, no debajo de la cama, y sal de la tierra. Eso está en Mateo 5, del 13 al 16, no lo voy a leer ahorita, pero todos entendemos la metáfora, ¿no? Luz en lo alto. Yo soy valiente. Si no soy valiente, me escondo debajo del almud, de la cama, y no alumbro. Pudiendo alumbrar, no lo hago. ¿Qué requiero? Valentía para poder hacerlo. Sal de la tierra. Estoy para darle sabor. Vengo para darle sazón a la tierra. El mundo está sufriendo. Tú llegas a un lugar y tu presencia tiene que traer paz. Tiene que traer esperanza. En el trabajo, en el supermercado, en el paradero, en el chat de las amigas de la promo. Ahí está. ¿Qué cosas hablan ahí, hermano? Siempre tú tienes que traer la presencia, salar el lugar. Salar. Pero estamos siendo pues cristianos camuflados, ¿no? Que nadie se da cuenta que somos cristianos. Ocultos ahí, ¿no? Y la gente está necesitando del Señor. Necesitando una palabra. La palabra es viva y eficaz. La palabra transforma. La palabra le puede cambiar el día a una persona. Y tú tienes la palabra, pero la ocultas, no la tienes ahí. No, ya se dará una mejor oportunidad. El día de salvación es hoy, hermano. Hoy es el día de salvación. Entonces, Dios te ha dado el espíritu de valentía justamente para hacer luz y para hacer sal. Pero también nos ha llamado algo más. Y eso lo encontramos en Proverbios 16:32. Dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Interesante, ¿no? Cuando uno analiza la poesía bíblica, se va a encontrar con un concepto que es el de paralelismo. Por ejemplo, acá tenemos más vale ser paciente que valiente, es un concepto, una idea. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Hay un paralelismo. Y si uno estudia cómo está construida la poesía bíblica, se da cuenta de que el segundo paralelo lo que hace es hacer hincapié o resaltar elementos del primero, ¿no? O expandir el concepto o ser muy específico en lo que está queriendo decir el otro, como un ejemplo, ¿no? Y genera relación entre sus elementos. Entonces, paciente lo podemos relacionar con dominio propio y valentía con conquistar ciudades. Uno no excluye al otro, sino es una secuencia. Es decir, que yo primero necesito tener dominio propio para luego conquistar una ciudad. Y nos acercamos al tema de la batalla cultural. Hermanos, somos llamados a conquistar ciudades. Dios nos está llamando a eso, pero antes de eso necesito conquistarme a mí mismo. Y eso es carácter. Y qué bendición tener todas las cosas que Dios nos ha dado, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice Pedro, ¿no? Él nos ha dado la sanidad, la salvación para empezar, la sanidad, prosperidad, nos ha dado su paz, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Pero todo eso sin dominio propio, hermanos, se pierde.
se pierde. Se pierde, es como ese fruto, Dios me está dando esto ahorita, es como ese fruto, ¿han visto que a veces cierran las carreteras y los frutos se pudren en el camino? ¿No? Ese camión que trae los frutos hacia la ciudad es el dominio propio, ¿no? Entonces, tú tienes todo, un árbol, una gran cosecha, pero eso se va a podrir en el camino porque el dominio propio, porque no tienes el dominio, no tienes el carácter para poder llevarlo al lugar en donde tiene que ser liberado, ¿no? Y eso es lo que el versículo nos está diciendo. Somos llamados a conquistar ciudades, pero primero tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Es tiempo de hablar acerca de carácter cristiano, ¿no? Cuando le entrevistaron una vez a Jordan Peterson, que es un psicólogo que está dando mucho que hablar en Estados Unidos o en Canadá creo, y está teniendo acercamientos al Señor. Él dijo, le preguntan, ¿por qué se llenan tus conferencias? Y él dice, porque yo le hablo a los jóvenes de carácter, les hablo no de derechos, sino de obligaciones, ¿no? Y comienzo a hablarles acerca de ordena tu cuarto, ¿no? Que comienzas por ordenarte a ti mismo, tu vida, tu espacio, y luego podrás transformar el mundo. Los jóvenes que dicen que quieren cambiar el mundo, primero tienen que cambiarse a sí mismos y su cuarto, tender su cama y esas cosas. Entonces es carácter, es lo primero. Y tenemos que volver a hablar de eso en las iglesias. Nos estamos justamente olvidando y por eso la iglesia está tibia, está light, está con este mal que ya le pusieron nombre, ¿no? En donde, whatever, lo que sea, no importa. Pero, ¿cómo conquistamos las ciudades? Quiero darles 2 herramientas que la palabra nos trae. En 2 Timoteo, ¿no? Estamos viendo dominio propio, más arribita, Dios comienza así, dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Y luego continúa con lo del espíritu de valentía. Pero miren lo que dice, fe no fingida. Fe no fingida, o sea, una fe valiente. Hoy en día, justamente, como decía, somos expertos en pasar desapercibidos. Queremos ser políticamente correctos, no entrar en problemas, no se habla de política ni de religión. ¿De verdad que esa máxima es máxima? ¿Sí? ¿No se habla de política y religión? Sí se puede hablar. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Pero lo cierto es que nuestra fe es muy fingida. Está adecuada para cada grupo de personas, ¿no? Y no utilizamos la fe que tienen nuestras abuelas y nuestras madres. Y esto es algo hermoso. Necesitamos volver al testimonio de nuestras madres y nuestras abuelas. Ellas, con qué fervor, alaban al Señor o alaban al Señor en las calles, predican a la gente, cantan sus salmos, sus himnos. Con qué fervor ahí nos hacían orar de niños en el restaurante, y ahora nosotros en el fast food, ahí en el patio de comidas, estamos así orando rapidito para que no nos vean que somos cristianos. Y ellas con qué valentía lo hacían. No fingían su fe. Salían alabando, cantando sus alabanzas en la ventana, camino a la iglesia, llevaban su Biblia. Ahora las Biblias no se han vuelto celulares, pero antes eran unas cosas grandes, ¿no? Que uno decía, más espiritual, más grande mi Biblia, ¿no? De verdad, y hasta vendían fundas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que se pusieron de moda las fundas de todo tipo. Y ahora ya no, pues ya... Y uno dice, ¿debemos volver a eso? No, es que la tecnología es mejor. Otra vez ese concepto. Pero a ver, veamos. Si yo tengo una Biblia que está subrayada, y que como decía el pastor Campos, se abre sola en el versículo, yo solo lo pienso y se abre la Biblia ahí, ¿con qué voy a predicar mejor a alguien? ¿Con esa Biblia o con el celular que tengo que estar ahí buscando? Siri o Google, ¿puede decirme dónde queda que Jesús, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. No, pues. Creo que performativamente es mucho más impactante que alguien que le vas a hablar de Cristo te vea la Biblia toda subrayada y diga, sí lee su Biblia.
No, este sí lee su Biblia. Lo que me está diciendo es algo que realmente lo vive. Para empezar desde ahí, ¿no? Porque finalmente uno da testimonio con su propia vida. Pero para empezar de arranque desde ahí, ya hay una gran diferencia entre utilizar de una forma y como hoy en día se utiliza, que se emprendan sus Biblias y empiezan a buscar. Y uno tiene ya pues, todas las versiones allí. Pero lo otro es muy interesante y muy útil. Pero entonces, son nuestras abuelas, nuestras madres que tenían esas costumbres y no tenían temor de hablar de Jesucristo. Y de pronto uno dice, no, pero era muy dura, no, ahí le decía a la gente, arrepiéntete. No importa, hermanos, pero les decía, pues. ¿No? Ahora uno no, así nomás, no, se hace muchas bolas, no, cobardía, pues. Cobardía, no somos valientes para hablar de Cristo. Porque ahora todo se ha intelectualizado tanto, estamos tan buscando ser políticamente correctos, que no hay lugar para un evangelio directo, duro, ¿entiendes? Duro en el sentido de que no voy a maquillar la verdad, voy a decir las cosas como son. Y eso es lo que la gente necesita escuchar. La palabra de Dios los va a transformar. No hay que maquillarla, no hay que ponerle un filtro de Instagram para que se vea más bonita. La palabra es así. A lo más puedes utilizar alguna versión de pronto para poder contextualizarla mejor a tu oyente, pero la palabra es más que suficiente y es lo que necesitamos. Entonces, como nuestras abuelas, necesitamos volver a orar en las calles, en las plazas, en los centros comerciales, en los colegios, las universidades, en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, en todas partes, ¿no? Yo he escuchado de historias acá en el Perú de mujeres que se han parado a orar, a clamar a Dios frente a la ventana del congresista tal, y el hombre ha visto y se ha acordado de su madre y ha cambiado la ley votando. Miren, y una vez menosprecia, ¿no? Esa hermanita está orando ahí, nadie la escucha. Son las hermanitas las únicas que vienen al grupo de oración, ¿no? No sé cómo estará nuestro grupo de oración de la iglesia, pero si son puras hermanitas, gloria a Dios por las hermanitas. Pero Dios quiere que sigamos el ejemplo de ellas, o sea, tiene que llenarse de todo tipo de edad, de todas personas, porque necesitamos interceder por nuestra nación, necesitamos caminar con nuestra fe valientemente, viviendo nuestra cultura cristiana en este mundo que nos está desplazando y que ahora si uno habla de Dios, te empiezan a atacar, te hacen bullying. Perdón, pero yo puedo hablar de Dios con toda libertad y lo voy a seguir haciendo. Porque la gente necesita de Jesús. Y otra cosa más, Salmo 97:2 dice, alégrense justos en el Señor y alaben la memoria de su santidad. Muy interesante, la memoria de su santidad. Yo me quedé meditando en esa oración varias semanas. La memoria de su santidad. Sí, pues. Y es que estamos viviendo amnesia de la santidad de Dios. Nos hemos olvidado que tenemos un Dios santo. O sea, que el estándar de nuestro Dios es alto. Es 3 veces santo y que somos llamados a vivir en santidad porque Él es santo. Vivir en santidad significa apartarnos y separarnos para Él. Por ejemplo, yo santifico mi celular, es decir, lo separo para un uso particular. ¿Me entienden? O sea, lo estoy santificando. Yo me separo a mí mismo porque yo soy de Cristo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces yo soy de Él, yo me debo a Él. Con todas mis capacidades, mis conocimientos, mis experiencias, yo me debo a Él. Entonces soy de Él, entonces me separo para Él. Eso hicieron los grandes hombres de Dios del pasado. Se separaron para Él. Y Dios los honró y los utilizó para transformar su sociedad. Entonces tenemos que tener memoria de la santidad de Dios. Todo el tiempo, todo el día. Vivimos en el valle de sombra de muerte. Vivimos en tiempos en donde por todas partes nos quieren introducir la perversión y la maldad. Tenemos que andar en santidad y ser conscientes de eso todo el tiempo. Si no, nos vamos a dejar imbuir por esta sociedad que nos está secularizando, la vamos a traer a la iglesia y finalmente terminaremos con un Dios falso y light. Los grandes hombres de Dios tuvieron una conciencia lúcida de la santidad de Dios y actuaron conforme a esa exigencia. Sí, es tiempo de hablar de obligaciones. Y yo, como hijo de Dios, debo vivir en el estándar que me pide mi Padre.
Y para eso yo hago mi tarea. Y busco al Señor porque necesito moldear mi carácter. Necesito que el alfarero trabaje conmigo. Porque cuando yo me veo, digo, ahí hay un problemita en esa área, soy muy renegón, soy muy fosforito, soy muy depresivo, no sé. Y tengo que tratar con esa área. Y Dios me va a ayudar. Hermanos, somos llamados a actuar con valentía y a recordar todos los días que nuestro Dios es santo y debemos andar en santidad. Así que vivamos nuestra cultura cristiana con valentía y santidad y llevaremos a cabo una buena batalla cultural. Y este tema de la batalla cultural es algo que se está dando hoy en día y que tenemos que enfrentarlo justamente viviendo una vida cristiana. Que todo el mundo lo vea, valientes, pero también guardados para el Señor. Las universidades son focos de generar progresismo y pensamientos que van en contra de Dios. Necesitamos ahí mismo volver a poner a Dios en el escenario, en los colegios también. Porque si no hablamos, si no testimoniamos, si no vivimos la vida cristiana totalmente transparente, el mundo va a seguir avanzando y nuestros hijos van a sufrir más o se van a alejar de Dios, sino nosotros, con apostasías. Entonces, esta batalla cultural es real. Nosotros hemos vencido en Cristo, espiritualmente lo hemos hecho. Pero la batalla cultural es una cosa de dominio, de costumbres, de formas de hablar, de pensamiento. Puede bloquear el mensaje del Evangelio si tú lo dejas. Como en Estados Unidos impidieron que se ore en los colegios y luego vemos, ¿no?, como un tirador mata niños y profesores. Terrible. Pero ¿cómo llegamos a eso? Justamente no ocupándonos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, metiéndonos en la iglesia porque acá está bonito, tenemos aire acondicionado, pero afuera la gente está sufriendo y afuera se están tomando decisiones en donde nosotros también podemos tener injerencia. Y a esto quiero llegar y quiero hacerlo con Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El Señor está tocando la puerta, te está diciendo, Dios te he puesto en este lugar con un propósito. Para esta hora te puse aquí. Tú naciste en este tiempo, en esta era con estas características. Y te he puesto en este lugar porque quiero hacer algo contigo. Y tú tienes que estar dispuesto a trabajar con tu carácter y a santificarte para ser utilizado con poder y transformar tu sociedad como lo hicieron grandes hombres de Dios antiguamente, sin tener al Espíritu adentro. Lo hicieron. Y tú que lo tienes, puedes obrar, hacer las cosas, mayores cosas, dice la palabra, que haremos nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vamos a andar en su poder porque su Espíritu está en nosotros. Dios te está llamando y te está diciendo, hermano, si estás un poco tibio, tibia, no en tu tiempo personal así, sino en relación al mundo, en relación al testimonio, a tu testimonio, tenemos que hacer un ajuste allí. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes está relacionado con el gobierno, tiene que ver con la política. El sacerdotes está relacionado con la iglesia, la vida cristiana. O sea, no hay una separación tal entre iglesia y política, como hemos estado pensando muchas veces. Claro, o sea, no es que la iglesia va a ser política, pero tú como cristiano estás en la polis, pues, estás en la sociedad. Y Dios te va a utilizar para poder hacer que vivamos más quieta y reposadamente. Nosotros, los que no nos metamos en política, oraremos por ti. Pero si Dios te está llamando, hermano, hermana, a ocupar un cargo público, algún cargo de injerencia, escucha su voz. ¿Han oído hablar de Erasto? Erasto ayudaba a Pablo en sus viajes, iba con él. Pero luego la Biblia dice de que Erasto se dedicó a ser tesorero de la ciudad de Corinto. Es decir, tú ahorita puedes estar pensando
de que tu servicio a Dios es así, acá hacer algunas cosas en algún ministerio, pero de repente Dios te quiere en algún cargo, ¿no? Para que seas de bendición en ese lugar a tu sociedad y puedas ser luz y sal en ese lugar. Entonces Dios te está diciendo, hermano, no es tiempo de tibiezas, es tiempo de realmente hacer lo que te he llamado a hacer. Yo te he puesto en este lugar, te sientes bendecido en ese lugar, Dios te ha puesto ahí, pídele que te dé dirección para saber qué hacer. No solo a nivel de la iglesia, sino ya a un nivel de la sociedad. Porque se viene la tormenta, y con esto termino, y tenemos que estar preparados para ello. El Perú es un país bendecido que ha logrado frenar, por ahora, el avance progresista. Han aparecido líderes cristianos que han ganado un curul en el Congreso y que están haciendo leyes en favor de la vida, del no nacido, del concebido, que están observando los ministerios como el de la mujer, que está todo ideologizado, y viendo que realmente se cumpla lo correcto, que se busquen resolver los problemas de la forma correcta, no a través de ideologías. Y Dios está utilizando grandemente a estas personas, y hemos podido frenar el avance del progresismo que ha arrasado con Argentina, ha arrasado con Chile, ha arrasado con Colombia, ha arrasado con México y con tantos otros países, y acá no. Y desde España y desde todas las partes del mundo nos están viendo, y somos ejemplo. Entonces Dios quiere algo con nuestra nación. Y si nosotros no paramos esto, o sea, si lo continuamos, si nos continuamos involucrando civilmente, si continuamos buscando un lugar en esos espacios en donde dicen, no, hay mucha perversión, ¿no? Pero si tú buscas estar en esos lugares, ser de bendición allí, esto va a continuar. No podemos parar, no podemos relajarnos, porque Dios está utilizando al Perú para ser un foco de esperanza para Latinoamérica y para el mundo entero. Oremos por nuestras autoridades, por aquellos que son cristianos. Los que no son cristianos, oremos por ellos para que Dios los utilice. Dios utilizó a reyes, emperadores en sus tiempos. Dios puede tocar. Tenemos un alcalde, ¿no?, que tiene temor de Dios. Entonces, oremos por ellos para que Dios transforme nuestra sociedad y que no ingresen esas ideologías que están queriendo forzarlo a través de las instituciones como la ONU y la OEA y tantas otras cosas y foros que están queriendo a la fuerza, a través del papel, obligarnos con leyes a aceptar cosas que no son. Necesitamos tener nuestra autonomía, nuestra soberanía como nación, y eso lo van a lograr los hombres y mujeres que Dios está poniendo en este lugar. Entonces, tal vez hay alguno más por acá, que Dios lo está llamando, allá en internet, y Dios te está diciendo, para este tiempo te he llamado, este es tu tiempo. Así que, hermanos, valentía y santidad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra bendita que nos alimenta nuestro espíritu y nos recuerda todas las cosas, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos has puesto en estos tiempos y no nos corremos, Señor. Estamos acá valientes para hacer tu obra. La gente sufre, las personas mueren todos los días, las personas sufren y lloran todos los días, y tú nos has dado el mensaje de las buenas nuevas y de salvación. Y por eso estamos aquí, para poder ser un ejemplo de vida cristiana, un ejemplo de paz, de amor, de dominio propio, Señor. Ayúdanos como individuos y como iglesias a ser de bendición a nuestra nación y a las demás naciones. Te damos la gloria a ti. En ti tenemos la victoria, Señor. En ti tenemos la victoria, pero esa victoria tenemos que transmitirla a los demás, Señor. Gracias, Padre, porque nunca más nos ocultaremos, nunca más cederemos al temor. Nosotros somos hijos de Dios, luz y sal de las naciones. En el nombre de Jesús, amén. Y si en este día tú has venido por primera vez y has escuchado el mensaje de Jesucristo, yo te animo a venir a Él. Él te ama, tú lo necesitas. El mundo te ha generado una incertidumbre total, te ha alejado de tu verdadera identidad. El mundo te ha confundido totalmente, te ha quitado el piso de cualquier cosa que puedas creer.
y te ha lanzado al abismo de la incertidumbre. Tú necesitas a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que si quieres venir a Jesús, te invito a hacer esta oración, que la repitas conmigo. Si estás allá en internet o acá, que la hagas de todo corazón y le hables a Él. Si tú quieres hacerla, repite conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Creo que tú eres Dios, que moriste y resucitaste en la cruz. Y creo que tú me ofreces la vida eterna. Yo la recibo en mi corazón y creo que ahora puedo ser llamado hijo de Dios. Te doy la gloria y gracias por perdonar todos mis pecados y hacerme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga.